¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación y demás. Tengo el grato honor, el grato orgullo de poder realizar el desarrollo acerca de un artículo científico que se ha ido trabajando en conjunto con el equipo y que producto de todo aquello hemos obtenido grandes resultados, grandes descubrimientos y aportamos a la investigación como tal acerca de un tema concreto. En este caso analizamos a la economía informal de entre tantos problemas, tantas problemáticas que existen a nivel económico, social y demás. Decidimos optar por este tema sencillamente porque Oruro, La Paz, Santa Cruz, Bolivia en su complejidad se encuentra muy arraigada a la informalidad. Estamos hablando aproximadamente de un problema que llevamos cargando desde hace más de 10 años, desde hace más de una década, y un problema que día a día se va acrecentando cada día más y más. Pero bueno, eh, antes de nosotros abarcarnos al tema de la informalidad con el equipo, lo que principalmente fuimos viendo y observando fue lo siguiente. Fue que al buscar bibliografía, al buscar artículos o proyectos de investigación y muchas otras cosas relacionadas al tema, encontramos un común denominador, y ese común denominador no era otro que aquel de que no encontrábamos una definición concreta a la informalidad, y las definiciones que encontrábamos eran muy ambiguas o muy generales. Encontrábamos a la informalidad de tal modo que se la definía como solamente parte del subdesarrollo, que se la definía como una parte transitoria, que eventualmente cuando un país está en vías de desarrollo y termina desarrollándose, terminaría desapareciendo, y simplemente la tomaba de ese modo, la tomaba obviamente bajo el sentido de una ausencia de formalidad, pero siempre como un fenómeno que no debería existir. Pero nosotros dijimos, no, no es ese el enfoque que se le debe dar a la informalidad, o al menos en Bolivia, porque la informalidad en Bolivia ha supuesto mucho más allá de ello. Ha supuesto un modo de vivir, ha supuesto un modo de hacer economía y ha supuesto un modo de diversificar la economía, y la informalidad surgió porque el Estado así lo quiso, porque el Estado no dio las garantías correspondientes, porque el Estado fracasó en dar la provisión de bienes y servicios a través de mercados formales, y los bolivianos con ese sentimiento siempre de salir adelante lograron imponer un nuevo tipo de capitalismo, un capitalismo basado en la informalidad. Pero bueno, la informalidad, como ya les dijimos, es un fenómeno estructural. Hay que tratarla, la informalidad, como algo que va más allá de algo temporal. Estamos hablando de que tenemos, según datos del INE, de la OIT y de CEPAL, eh, casi el 84.9% de la población económicamente activa que está inmersa en la informalidad. Estamos hablando de una alta tasa de informalidad. Estamos hablando de una tasa que creció del 62.8% antes de la pandemia del COVID-19, o sea, antes del 2020, a un 84.9%. Estamos hablando también de que la informalidad supone el sostén, por ende, del 84.9% de la población económicamente activa. Nosotros también, cuando fuimos viendo este tema de la informalidad, decidimos abarcar un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, basado en el análisis crítico de las distintas fuentes, tanto estadísticas y bibliográficas, que encontramos. ¿Qué es la informalidad laboral? Para entender más allá de todo ello, la problemática y el artículo e investigar, la pregunta que surgió fue realmente qué es la informalidad, y podríamos definirla de muchos modos, pero la informalidad abarca mucho más, muchas actividades económicas
que terminan desarrollándose fuera de la legalidad, que no emiten licencias, que no emiten facturas, que no cuentan con contratos formales, que no tienen acceso a seguros de salud ni a seguros laborales, que no tienen aportes sociales para una posterior jubilación, que no emiten facturas y demás. Bueno, y como les íbamos diciendo, la informalidad, podemos ver acá una gráfica de la Organización Internacional del Trabajo, donde vemos cómo ha ido evolucionando la informalidad desde el año 2005 hasta el año 2024. Tenemos un punto de inflexión donde la informalidad crece de gran medida a partir del año 2020-2021, donde muchos negocios que eran formales, donde muchos microempresarios o negocios informales que estaban yendo a camino a formalizarse, terminan dejando de formalizarse por la crisis sanitaria que deriva en una crisis económica, por una crisis que evita de que exista una formalización adecuada, por una crisis que evita que pueda existir una acumulación de capital que permita la formalización adecuada, que permita que los informales dejen de ser informales y lleguen a ser formales. Bolivia, líder mundial en la informalidad laboral. Lo que se estuvo viendo, la informalidad en Bolivia creció de forma muy abismal. Tenemos a países como Guatemala, Honduras, Perú, Chile y entre otros, que cuenta con una tasa de informalidad que sigue siendo elevada, pero que no llega a superar el 60%, a excepción de Bolivia, que tiene el 84.9% de tasa de informalidad. ¿A qué se debe esto? Si bien la informalidad es un fenómeno que se encuentra a nivel global y que también obviamente se encuentra presente dentro del mercado boliviano en especial, hay que entender de que la mayor causa de que Bolivia cuente con un alto índice porcentual de informalidad es la poca diversificación, la poca producción y las pocas estrategias que ha tenido el gobierno durante todos estos años para poder llevar a los informales a la formalidad. Distribución de la informalidad. Como íbamos diciendo, cuando hablamos de la informalidad no podemos hablar sencillamente de que la informalidad es solamente de los mercados, que es solamente del comercio, no, porque la informalidad ha crecido y va mucho más allá de ello. Si estamos hablando de una informalidad que llega a abarcar muchos sectores de la economía, entre ellos la parte más grande, casi en un 40%, el sector del comercio. El sector de la construcción también supone un gran porcentaje de la informalidad, el sector manufacturero, el sector de servicios de transporte. Tenemos grandes sectores informales que sobreviven bajo la existencia también de grandes sindicatos. Diferencias entre el trabajo formal e informal. Estamos hablando de que existe una diferencia de casi un 36.3% entre lo informal y lo formal. Estamos hablando de que no se renumera las mismas horas trabajadas en el caso de los formales que en el caso de los informales. En el caso de los informales estamos hablando de que un informal solamente llegan a ganar 1.800 bolivianos. Estamos hablando de que trabaja más de 48 horas a la semana. Estamos hablando de que un formal gana 4.200 bolivianos y llega a trabajar menos de 48 horas a la semana. Además de que los formales gozan de un sistema de salud adecuado, una jornada laboral mucho menor, un acceso a crédito que son créditos formales y otro tipo de derechos laborales que en la informalidad son absolutamente nulos. Sigamos. Como íbamos diciendo, impacto de la pandemia en la informalidad. Hay que entender esto, de que la pandemia lo que ocasiona es, como lo dijimos hace un instante, una crisis en la formalidad, una crisis económica que va a aguantar la formalidad. Ser formalidad resulta ser más caro, ser formales resulta ser mucho más costoso, resulta reducir los ingresos que uno percibe y estos sacrificios un empresario, un microempresario o aquel que como tal emplea su negocio no se lo puede permitir, sencillamente porque como tal
no le conviene. Causas estructurales de la informalidad. Hablábamos de un modelo extractivista, hablábamos de como tal un modelo que se ha encargado solamente en una sola industria, un modelo que se ha encargado solamente de generar pocos empleos enfocados anteriormente a la industria del gas, un modelo que no le llegó la diversificación, y si tenía diversificación era poca, casi nula. Tenemos altos costos de formalización, estamos hablando de que hasta un 55% le cuesta más a un informal convertirse en formal. Estamos hablando de que aproximadamente tiene que pagar más de 5 impuestos: el impuesto al valor agregado, el impuesto a las utilidades de las empresas y muchos otros impuestos, muchas otras formalidades que se tienen que hacer, que es burocracia, burocracia lenta, y también de acuerdo a una debilidad del Estado, un Estado que no ha tenido la capacidad suficiente para poder otorgar un proyecto de empleo formal a la población económicamente activa. Pero bueno, ¿a qué conclusiones llegamos? ¿Qué soluciones posibles hay? Las soluciones posibles que se llegaron fue que hay que incentivar a la informalidad a través de distintos mecanismos. Uno de ellos es agilizar o quitar esa carga fiscal con la que cargan aquellos informales. Estamos hablando aproximadamente de que un 55% de los ingresos que ellos perciben les podría llegar a costar formalizarse a los informales. Hay que reducir todo ello, hay que hacer atractivo a los informales volverse formales, hay que generar apoyos tributarios, hay que generar la reorganización de la informalidad, tanto en las ferias, tanto en los mercados, tanto también eliminar la criminalización de la informalidad. Muchas veces cuando se habla de la informalidad, a menudo se la llega a tomar como un fenómeno que en algunos casos resulta ser criminal por la naturaleza de la adquisición de los productos que no gozan de legalidad. Hay que buscar un control, no eliminar a los informales, porque los informales son parte, le guste a quien le guste, de la realidad económica de Bolivia, son parte que genera comercio, que genera movimiento económico en Bolivia. Lo que se tiene que hacer es hablar con los gremiales, es hablar con los informales y es mostrarles que es más atractivo y más conveniente volverse formales que seguir siendo informales. Pero bueno, para culminar ya y dando finalización ya a todo este tema, de forma muy corta y muy concisa, hay que entender de que no es bueno romantizar a la informalidad. La informalidad surgió sencilla y únicamente porque el país atravesaba por una situación durante estos años de baja industria, de poca producción, de altos impuestos, de altos aranceles, una situación de una variabilidad de productos extremadamente baja y consumidores que exigía mucho más, una población económicamente activa que no podía quedarse desempleada y comenzó a generar empleos basados en la informalidad. Esta informalidad es fruto de aquella resiliencia de los bolivianos, de las bolivianas, que terminaron encontrando en la informalidad una fuente laboral de trabajo y que han terminado ayudando a que los bolivianos podamos soportar las crisis económicas de una manera mucho menos aguda que si estuviéramos hablando de una economía totalmente formal. Porque a pesar de que la informalidad se la trate de criminalizar como tal, nos ha ayudado a poder tener los productos que necesitábamos a pesar de tener ausencia de dólares, a pesar de tener una crisis inflacionaria y muchas otras cosas más. Bueno, mi nombre es Alexandro Sarolara y me despido deseando éxitos a todos los que ven este video. Muchas gracias.